tema que en esta mañana quiero compartir con ustedes está basado en una interrogante: ¿por qué Dios lo permite? Es el tema que quiero compartir en esta mañana con ustedes. ¿Por qué Dios lo permite? Yo no sé si usted se ha preguntado si Dios, siendo el dueño y amo absoluto del universo, permite que sucedan ciertas situaciones y que el ser humano atraviese por circunstancias difíciles. Yo creo que todos los que estamos en esta mañana hemos atravesado por, como dice la Biblia, por el valle del dolor, por el valle de la sombra de la muerte. Y muchos de los que estamos en esta mañana y de los que están en casa tenemos testimonios también de que en medio de la circunstancia hemos visto a Dios manifestarse. Yo no sé si en esta mañana usted puede confirmarlo. Hemos visto a Dios manifestarse, hemos visto a Dios moverse, hemos visto a Dios obrar, hemos visto la mano poderosa del Señor, porque entre más oscuro es el panorama, mayor es la bendición y la gloria que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. Así que nos preguntamos más de alguna vez en la vida si Dios le ha dado la espalda a la humanidad, si Dios le ha dado la espalda al hombre en algún momento difícil. Hay tres verdades que rápidamente quiero mencionar. La primera de ellas es que Dios sabe lo que está pasando, pero nos ha dado a nosotros el libre albedrío para poder tomar nuestras propias decisiones. Y las situaciones que vivimos en esta tierra, iglesia, tienen mucho que ver con la mano del hombre. Tienen mucho que ver con las decisiones que los seres humanos hemos tomado, y muchas veces hemos obrado mal. Dígame amén si usted cree que es cierto lo que estoy diciendo. Hemos hecho muy mal las cosas. Número dos, hay situaciones que en su soberanía Dios las va a permitir para podernos acercar a su corazón. Y número tres, nada toma por sorpresa al Señor. Yo creo que Dios no está sorprendido por nada de lo que está pasando en el mundo, ni nada de lo que va a pasar. Dios sabe lo que sucederá a finales del año 2020, que nos ha sorprendido, ¿verdad? 2020, no sé qué va a pasar en el 2021. Dios sí lo sabe, porque nada puede tomar por sorpresa a nuestro Dios. Él se anticipa a los tiempos. Entonces, el tema que en esta mañana quiero compartir con ustedes, que le he titulado bajo una interrogante: ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que vengan situaciones como terremotos, pestes, hambrunas, fenómenos naturales como el que acaba de azotar nuestra nación y otras naciones de nuestra región? ¿Por qué Dios permite situaciones como estas? Y en algún momento de la vida hemos visto a la gente cuestionar a Dios, hemos visto a la gente preguntarle al Señor, y lo hemos hecho nosotros también en algún momento de la vida, cuando nos hemos sentido solos, hemos sentido que Dios nos ha dado la espalda, pero no es Dios que nos ha dado la espalda. Y como decía en la verdad número 3, nada toma por sorpresa al Señor, nada, absolutamente nada, pero Dios es un Dios que se anticipa a los tiempos. Yo quisiera en esta mañana mencionar algunas verdades bíblicas que seguramente deberían de arrojarnos luz en relación a este tema que estoy compartiendo con ustedes. ¿Por qué Dios lo permite? Entonces mencionábamos el caso de todas las situaciones y las circunstancias que vivimos los seres humanos. Aparentemente Dios es un Dios ausente. Esta es la primera verdad que quiero compartir con ustedes. Para muchos Dios es un Dios ausente de las situaciones. Solamente Dios se queda desde el cielo contemplando lo que pasa en la tierra y no mueve un solo dedo para hacer nada. Ese es el pensamiento de algunas personas. Probablemente alguien perdió a su familiar en la pandemia o en esta situación. Gente que quedó ¿cómo se llama? En la calle. Gente literalmente quedaron en la calle, perdieron absolutamente todo. Y en el año 98 nos tocó a nosotros en el huracán Mitch en el sur. Esta vez tocó fuerte el norte de nuestro país. Mucha gente se preguntó y se sigue preguntando hasta el día de hoy: ¿por qué Dios permite estas situaciones? La primera de ellas que quiero mencionar es que Dios
no es un Dios ausente. Dios es un Dios presente. ¿Cuántos creen eso? Él estuvo en Babel. Él estuvo cuando confundió las lenguas, cuando aquellos hombres querían edificar aquella torre. Y dice la Biblia que se habían propuesto en su corazón llegar al cielo, porque el ser humano siempre en su orgullo, siempre en su egocentrismo, ha tratado de conquistar al mundo, ha tratado de conquistar el planeta, ha tratado de conquistar el universo. Si no, vean ustedes lo que la NASA está haciendo, ¿verdad? Gastan miles de millones de dólares para enviar un pequeño artefacto a otros planetas, para poder descubrir si hay vida, para poder descubrir los astros, para poder estudiar el universo. Porque el hombre es así, la naturaleza del ser humano es así. Pero Dios estuvo presente en Babel y confunde las lenguas de aquellos personajes. El Señor se levanta también contra una generación antidiluviana. Y la generación de Noé, la palabra de Dios dice que murió absolutamente todo ser humano, excepto 8 personas se salvaron. Algunos dirán, Dios es un Dios ausente porque estuvo ausente en ese tiempo. No. La Biblia dice que 120 años Noé estuvo predicándole a aquella generación que tuvo oportunidad para poder entrar al arca. Aquella generación que había endurecido su corazón para no oír, para no escuchar la voz de Dios. 120 años de oportunidad tuvo esta generación, mas no lo hicieron. Cuando el pueblo de Israel estaba sufriendo en el cautiverio de Egipto, bajo el látigo de los capataces, bajo la tiranía del faraón, aparentemente Dios se había olvidado del pueblo, pero no era así. Porque Dios no es un Dios ausente, Dios es un Dios presente. ¿Cuántos creen eso? Dios está para consolar, Dios está para restaurar, Dios está para sanar, Dios está manifestando en este tiempo para proveer. Amén, iglesia. En la liberación de este pueblo, la Biblia dice que el Señor lo hizo a través de las señales y prodigios, y Dios demostró al faraón, un hombre que dice la Biblia que era un hombre de dura cerviz. Su corazón se endurecía cada vez que Dios hacía un milagro. Dice la palabra de Dios que el Señor quería manifestar que en medio de todos los dioses que habían en la nación de Egipto, solamente había un Dios que iba a prevalecer, un Dios con D mayúscula que iba a prevalecer y que estaba en defensa de su pueblo. Interesante la Biblia, porque las plagas tocan toda la región de Egipto menos el lugar donde el pueblo de Israel estaba, un lugar, la tierra llamada Gosén. Ese lugar, dice la Biblia, que era intocable. No llegaban las plagas para tocar a los israelitas, a los hebreos, al pueblo de Dios, pero sí castigaban fuertemente a los egipcios. Hasta que en la 10ª plaga el faraón toma la decisión de dejar ir al pueblo, presionado por la situación, presionado por los milagros. Y una vez más el pueblo de Israel puede ver a un Dios presente, a un Dios que se manifiesta. No es un Dios que le da la espalda al problema. Algunos quisiéramos ver a Dios de manera literal casi. De manera literal casi, porque en medio de la circunstancia, en medio del panorama gris, podríamos creer que Dios está ausente y quisiéramos ver una señal, quisiéramos ver un ángel manifestarse, una visión, qué sé yo, una voz, escuchar una voz, escuchar una palabra de profecía. Aunque esta palabra de profecía traiga engaño, nosotros quisiéramos creer que es de parte de Dios, pero que Dios está hablando. Pero muchas veces, como lo dice un canto, Dios guarda silencio y Dios se mantiene en silencio. Y no es que Él no quiera manifestarse. Yo creo que hay 2 verdades en cuanto a esto. La primera de ellas es que Dios no se puede manifestar de manera visible porque Dios es espíritu. Y la segunda verdad es que no hay hombre que pueda resistir la gloria de Dios. No hay hombre que pueda resistir ver a Dios y vivir para contarlo. Cuando Moisés dijo, muéstrame tu gloria, Moisés dijo, quiero verte. Y el Señor dijo, no puedes verme porque el momento que me miras desapareces. Nadie puede resistir la gloria en su perfección, en su magnitud, en toda su dimensión. Ningún ser humano, amada iglesia, pero Dios sí lo ha hecho. Y Dios ha sido un Dios presente a través de sus profetas. El escritor a los Hebreos menciona, pongámoslo en pantalla por favor y dejémoslo ahí, el verso 1. El escritor a los Hebreos
menciona en el verso 1 que Dios ha hablado muchas veces. Diga conmigo, muchas veces. Pero no solamente muchas veces, sino de muchas maneras. Es interesante porque el hombre es el culpable, no es Dios. Nosotros los seres humanos somos los culpables. Nos hemos olvidado de Dios, nos hemos alejado de Dios, hemos endurecido nuestro corazón para no oír de Dios. Y la Biblia dice que Dios, Hebreos 1:1, el escritor dice: Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas, pastor? Muchas. ¿Cuántas veces los que estamos en esta mañana alguien nos habló de Cristo y lo rechazamos? ¿Cuántos de los que estamos en esta mañana nos mofamos del evangelio más de alguna vez en la vida? ¿Cuántos de los que estamos en esta mañana el Señor estuvo una y otra vez usando profetas, usando hombres y mujeres de Dios para que se acercaran a nosotros, para que nuestro corazón, amada iglesia, se volviera sensible a la voz de Dios? Pero nosotros le dimos la espalda. Gloria a Dios, porque gracias a la misericordia de Dios estamos en esta mañana adorando y bendiciendo su nombre, y respondimos al llamado de Dios. Pero Dios ha hablado de muchas maneras. Cuando terminó la pandemia, bueno, no ha terminado todavía, pero cuando por lo menos se vio la sensación de que termina la pandemia y se abren los templos, mi pastor me decía, el presidente de nuestra misión me decía: yo creía que cuando abriera el templo iban a ser cantidades de gentes en la iglesia. Creía hacer varias jornadas, y no es así. Ni siquiera la iglesia ha venido, ni siquiera los mismos de la iglesia se han acercado. Son pocas las personas que han atendido el llamado, y uno cree que una pandemia puede cambiar a la gente, que un terremoto puede cambiar a la gente, que un tsunami puede cambiar el corazón de la gente. No es así. El hombre no responde de la manera en que nosotros como cristianos, ahora que entendemos la verdad de Dios, que entendemos las verdades bíblicas, amada iglesia, ¿cómo debería de responder el hombre ante una situación, una circunstancia difícil? Nosotros creemos que el hombre debería de responder de la manera más, pero más afirmativa: decir sí a Cristo, decir sí a la cobertura del Señor. Como dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuánto no debe de desear el ser humano, amada iglesia, estar bajo la cobertura de Dios? Si es que en este momento, en este tiempo, ni en su casa usted está seguro. Antes decían: quédese en casa. Con este problema del huracán, sálgase de la casa. Entonces la gente no sabe si meterse a la casa o quedarse en casa o irse de la casa. Ya no se haya qué hacer. No salga a la calle porque el peligro es eminente. Hay delincuencia, sí, pero ahora rompen las puertas de las casas, irrumpen y asesinan a la familia. No necesita salir la gente de casa, no necesita andar en la calle, porque la maldad ha subido de manera estrepitosa al corazón de Dios. La maldad, al cielo, ha subido al cielo. La maldad ha llegado, como dice la Biblia, cuando llegó la maldad de la generación antediluviana, subió la maldad delante de Dios. Y Dios, dice la Biblia, que se arrepintió de haber hecho al hombre, porque los caminos del hombre, las motivaciones del ser humano habían cambiado y se habían inclinado de manera continua al mal. Dice la Biblia que Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras. Y en otro tiempo, dice, a los padres por los profetas. Yo no sé si en esta mañana hay profetas en este lugar. Pastor, yo no soy profeta. Es que usted no necesita un título que yo le diga que usted es profeta. Usted es profeta porque profetiza, porque habla la palabra de Dios. Yo no digo que usted tenga el don de profeta o de profecía. Digo que todos tenemos. Dice la Biblia que Dios le ha hablado a los padres a través de ¿quiénes? De los profetas. Dios habló a través de Abraham, de Jeremías, de Moisés, aún del mismo Jonás. El mismo Jonás sale de la panza del pez y levanta una voz contra la generación de Nínive. Levanta el juicio, la palabra que Dios había puesto en su corazón. Porque Dios siempre, óigame bien, la humanidad nunca ha estado sola. Esto es algo que yo quiero que en esta mañana entendamos, y los que están en televisión y en radio, que entendamos en esta mañana
que la humanidad nunca ha estado sola, porque Dios no es un Dios ausente. Dios siempre ha sido un Dios presente. Porque la gente culpa a Dios, porque la gente se resiente con Dios. Pero no es Dios que ha sido el problema, somos nosotros los del problema. Nosotros somos los que nos hemos olvidado de Dios. Ellos tenían un mensaje, los profetas tenían un mensaje de parte de Dios, un llamado, cargaban un llamado, pero juntamente con el llamado ellos andaban un mensaje de parte de Dios. Y ese mensaje, iglesia, tenía que ver con arrepentimiento. Nadie dijo amén en esta mañana. Pero el mensaje que ellos cargaban no era lo que hoy en día el mensaje de algunos por ahí profetizándole carro, casa, mansiones, viajes al extranjero a la gente. No, el mensaje de los profetas nunca cambió. Siguió siendo el mismo a pesar de las amenazas del pueblo, a pesar de las amenazas de los reyes malvados que se levantaban contra ellos, porque ellos cargaban un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje que de ellos cargaban en sus corazones y que venía del cielo, porque pasaban conectados con el cielo, tenía que ver con arrepentimiento, tenía que ver con que aquella generación se volviese a Dios, que aquella generación rebelde volviese su corazón al Señor. Porque cuando el hombre se vuelve a Dios, las cosas cambian. Porque cuando una nación se vuelve a Dios, las cosas cambian. Bienaventurada es aquella nación cuyo Dios es Jehová, dice su palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Si Talanga se vuelve a Dios, si Honduras se vuelve a Dios, si las naciones del mundo se volviesen a Dios, las cosas serían diferentes. Dígame amén si usted cree eso. El mensaje que ellos cargaban era un mensaje de arrepentimiento. Dice que Dios habló a los padres. ¿A quiénes padres? Está hablando de aquellas generaciones. Iglesia, durante toda o cada dispensación, desde la existencia del hombre, de Edén hasta el día de hoy, Dios no ha dejado al ser humano. Dios siempre ha intentado conectarse con el hombre. Dígame amén si usted cree eso. Dios levanta un profeta, Dios levanta un hombre de aquí, Dios levanta una mujer por allá. Dios siempre ha levantado porque busca la forma. Un Dios tan grande, omnipotente, poderoso, en su justicia, en su amor, en su misericordia, Dios trata de acercarse al hombre. Y lo ha hecho a través de los profetas. ¿Y qué es lo que el hombre ha hecho con los profetas? Los ha aborrecido, los han asesinado, los se han vuelto enemigos. ¿Cuántas personas se vuelven enemigas del evangelio, iglesia? ¿Cuánta gente se vuelve enemiga de la palabra de Dios? Dicen, bueno, ¿qué me va a dar usted? Si me va a dar algo está bien, pero si me va a hablar de la palabra de Dios, por favor hágase a un lado. Y la gente se vuelve enemiga del evangelio. Nosotros tenemos un mensaje de parte de Dios y entendemos que todo lo que está pasando en el mundo tiene que ver, iglesia, con el cumplimiento profético. Esta semana estuvo cargada de muchas situaciones. El asunto de la tormenta tropical que azotó el país, el problema político en Estados Unidos, donde la gente corrió a elegir a su gobernante. Y ellos decidieron tomar como primer punto el tema de migración. Y dijeron ellos, es que lo migratorio es lo que nos interesa. ¿Y sabe lo que hicieron cuando hicieron esta elección? Tomaron la moral de Dios y le echaron a un cesto de la basura. Eso es lo que hicieron en Estados Unidos. Tomaron la moral, no importa la situación. Usted puede juzgar el perfil del candidato, de cualquier candidato, pero usted puede juzgar la situación de ellos. Y el problema de ellos es que tomaron la moral que tenía que ver con la vida, que tenía que ver con el diseño original de Dios, que es la familia. Y tomaron la moral y dijeron, no queremos moral, no nos importa la moral. No importa si tenemos un presidente que aprueba el matrimonio homosexual. No importa si tenemos un presidente que comienza a abrir clínicas de aborto en cualquier parte de la nación. No importa si mueren millones de niños.
No importa si tenemos un presidente que comienza a perseguir la iglesia, porque eso es lo que hará este presidente, perseguir la iglesia del Señor. Ellos no tomaron en cuenta a Dios, no tomaron en cuenta la palabra de Dios y dicen simplemente decidimos por porque nos conviene, por esta y por esta y por esta razón. Y quizás muchos de los que están en esta mañana y los que están en televisión no estarán de acuerdo conmigo, pero es la verdad. El cumplimiento profético, todo lo que va a pasar, todo lo que está pasando, porque Estados Unidos, siendo la nación más poderosa del mundo, le da la espalda a Dios, siendo una nación cristiana, siendo una nación que fue colonizada por los cristianos, y una nación que supuestamente conoce a Dios, deciden por otros temas menos por la moral y menos por la palabra de Dios. Sacan inmediatamente que esta persona llegue, sacan la Biblia de la Casa Blanca, que había entrado en estos 4 años. Sacan la oración de la Casa Blanca. No les importa la iglesia, no les importa los principios bíblicos. Y todavía Dios no está presente. Es que el problema no es que Dios no esté presente, el problema es que nosotros no queremos que Dios esté presente. No queremos tener el ojo escrutador de Dios mirándonos. No queremos tener la moral de Dios, que es la palabra de Dios, acusándonos, redarguyéndonos. Porque cada vez que abrimos la Biblia sentimos que Dios nos está hablando y sentimos que hay golpes fuertes a nuestra moral. Sentimos que hay golpes fuertes a nuestra rebeldía, a nuestra desobediencia. Y por eso es que el mensaje que la gente que quiere hoy en día escuchar es un mensaje suave, es un mensaje alentador, es un mensaje de inspiración nada más. Se van a casa inspirados, pero no se van contritos de corazón, no se van arrepentidos, no se van humillados, reconociendo que necesitan a Dios en sus vidas todos los días de nuestras vidas, que necesitamos a Dios. Y el pueblo decide siempre, como decidió Estados Unidos ahora, y como han decidido naciones poderosas del mundo en Europa, deciden echar a un lado y a un cesto de la basura la moral de Dios. Yo le decía a mi esposa, el problema del pueblo es que no tiene discernimiento. El problema del pueblo es que no tiene discernimiento. No pasamos por el filtro de la palabra de Dios todo lo que está pasando. Si nos diéramos cuenta que todo lo que está sucediendo tiene que ver con la palabra, con el cumplimiento profético, iglesia, no estaríamos peleando en redes sociales y diciéndole a que estamos bajo un gobierno maldito. No estoy de acuerdo con este gobierno en lo personal y soy crítico del gobierno, pero no maldigo. No generamos el odio. Usted lee redes sociales, usted va a ver que hay odio, hay detrás de publicaciones hay odio. Una cosa es que usted sea opositor de la corrupción, de las situaciones que se están dando en el país, sea opositor de ella y no esté de acuerdo. Y otra cosa es que usted promueve odio, que usted siente en su corazón que al personaje que está allá en casa de gobierno, el Señor tiene que hacerlo pedazos, chicharrón, desaparecerlo del mapa. No soy defensor de él, conste. Al contrario, Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. A Jeremías lo metieron a una cisterna, no con lodo, una cisterna séptica. Usted ya sabe que le habló, ¿verdad? Hermano, con el pupú hasta aquí. Y se acercaba el rey y le decía: Jeremías, hay palabra de Dios para mí. Y desde aquella cisterna Jeremías decía: hay palabra de Jehová para ti. Pero el rey decía: no, es que solamente males me profetiza. Se acercaban los asesores del rey y le decían a Sedequías: es que no ha hablado Jehová. Sí habla, pero es que hay uno que si no lo quiero, porque ese solo males me profetiza. ¿No tienes algunos por ahí que me profeticen bien? Sí, hay otros por aquí también. Tráelos. Y vienen los profetas falsos, los profetas mentirosos,
Y dicen: ve a la batalla, porque dice Jehová que te dará la victoria, tendrás una gran victoria. Pero el mensaje de los profetas falsos era contrario al del verdadero profeta de Dios. Porque el mensaje del verdadero profeta de Dios, iglesia, no siempre será bienvenido, no siempre será recibido. Pocos aquellos que aceptarán el mensaje, porque se enardece su corazón. Dios siempre se ha acercado al hombre para darle a conocer su voluntad, porque Dios no es un Dios ausente, Dios es un Dios presente. Diga amén si usted lo cree, iglesia. Cada persona que se acerca a Dios tiene de Él su bendición, obtiene de Dios su cobertura. Porque Dios es el Dios que actúa, que está actuando y seguirá actuando en favor de aquellos que le temen, en favor del corazón arrepentido, en el favor de aquellos que reconocen que Él es Dios. ¿Por qué Dios lo permite, pastor? ¿Dios se ha olvidado de nosotros? No. La segunda verdad que en esta mañana quiero compartir con ustedes, que la máxima expresión visible del corazón de Dios hacia la humanidad se encuentra en Jesucristo. La máxima expresión del corazón de Dios. Dios se acercó a través de los profetas. Escúchenme esto, el verso 2, por favor. Hebreos 1:2. Dice que nos habló, la primera parte de ese versículo dice que Dios nos habló a través de ¿quiénes? De los profetas. Pero como a todos los profetas los mataron, pero como todos los profetas los aborrecieron, el último cartucho de Dios para poder acercarse al hombre, su Hijo. Y dicen: si a todos estos los mataron, seguramente respetarán a mi Hijo. Yo no sé si usted recuerda la parábola de los ¿cómo se dice? De los labradores. La parábola de los labradores creo que es. Dice: pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice postreros días, diga postreros días. ¿Qué es postreros días? En estos últimos tiempos. En el escritor hebreo habla, porque la Biblia no habla en tiempo ahí, presente nada más. La Biblia hermano, ¿cómo le puedo decir? La Biblia tiene una extensión para todo tipo de generación. Hay una extensión, no solamente habla para un tiempo determinado, nos está hablando a nosotros. Y seguramente, si Cristo no ha venido, le hablará a las nuevas generaciones que vienen después de nosotros. Dice: en estos postreros días nos ha hablado a través de, o nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién hizo el universo? A través del Hijo. Hebreos capítulo 1 verso 2, verso 3, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién es el resplandor de su gloria? El Hijo. ¿Estamos entendiendo eso? El resplandor de su gloria, ¿quién es? El Hijo. O sea, el Hijo viene y representa al Padre. Ojo con esto. Dios no es un Dios ausente, Dios es un Dios presente. Siempre ha estado presente. Está presente con la gente del norte, está presente con la gente de Cuba, está presente con cualquier situación y catástrofe que esté pasando en el universo, en el planeta, perdón, en el planeta. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Me encanta ese versículo. Me encanta. Yo no sé si usted logra discernir lo que estoy discerniendo. Dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia. O sea, Felipe dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice a Jesús: ¿cuánto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no has identificado que el Padre y yo uno somos? Y si tú me ves actuar a mí de la manera en que actúo, es como que el Padre esté actuando de esta forma, porque no trabajamos por separado. No trabajamos por separado. Jesús piensa una cosa y el Padre piensa otra. No. Queremos ver la manifestación en la máxima expresión del corazón de Dios. Estudiemos la parábola del hijo pródigo y nos daremos cuenta qué piensa un padre de un hijo que se aparta. ¿Qué hace un padre cuando un hijo vuelve arrepentido, humillado? No lo desprecia, no lo rechaza, al contrario, corre a abrazarlo.
lo perdona, lo restaura, lo levanta. Esa es la expresión del corazón del Padre, y debería de ser la expresión del corazón de la iglesia del Señor también, porque somos representantes del Señor. ¿Cuántos creen eso? Toda persona que se levanta para condenar al caído, toda persona que se levanta para no restaurar el corazón del caído, no está actuando bajo la expresión del Padre. No está actuando bajo la sustancia del Padre. La sustancia del Padre, iglesia, tiene que ver con restauración, tiene que ver con perdón, tiene que ver con el amor de Dios que ha sido manifestado a nosotros a través de Jesucristo. Dice la Biblia que Él es el resplandor que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La máxima expresión visible del corazón de Dios hacia la humanidad es Jesucristo. San Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios. Algunos no se lo saben todavía, tienen 40 años. 40 años de cristiano y todavía tienen problemas con San Juan 3:16. Y lo decimos de atrás para adelante y le arrancamos un pedazo y le añadimos más. San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, o que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo. La expresión del corazón del Padre acercándose siempre al corazón del hombre. Y el hombre dice: no. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Más son los que caminan en el camino de la puerta ancha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Pero angosto, difícil es el camino por la puerta estrecha. Porque el camino por la puerta estrecha tiene que ver con obediencia, tiene que ver con santidad, tiene que ver con compromiso, tiene que ver con sacrificio. Ese es el camino. Y es el camino difícil y es el camino que muy pocos van. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? Hay millones, pero no tantos millones como aquellos que no quieren nada con Dios. No tantos millones. El infierno no se sacia de tragar todos los días, segundo a segundo. Las personas están muriendo, y la mayoría de ellos, iglesia, están muriendo con religión, pero no mueren con Jesucristo en su corazón. Cualquier tipo de religión que los quiera sacar del purgatorio, que los quiera sacar de donde no sé dónde, hermano, del limbo, de donde sea. La gente busca la forma de poder sacar al muerto que murió en pecado, que murió en sus iniquidades. Sacarlo de ahí, llevarlo de alguna forma, rescatarlo del infierno y llevarlo al cielo y presentarlo delante de Dios. Aquí está, en paz descanse, en la presencia del Señor. Murió narcotraficante, murió siendo un violador, murió siendo, hermano, un mentiroso, murió siendo un idólatra, pero no, va al cielo. Porque esa es la sensación que tenemos. Mandamos a todo el mundo al cielo, ¿sí o no? Me ha tocado predicar en funerales, hermano, donde uno sabe, casi que sabe que no se fue al cielo. Crea que es de los más difíciles funerales donde uno puede predicar. Si hay un funeral donde a mi hermano me encanta predicar y tengo de dónde agarrar palabra de Dios para ellos, es donde la persona murió en Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, porque fulano está en la presencia del Señor. ¿Qué tal que no?
Tomamos, hermano, o sea, no hay de dónde. Y yo digo, ¿de dónde arranco aquí para poderle predicar a esta gente? Y hago a un lado el muertito y digo, no, aquí le predico a los vivos ahora. Nada que ver con que nada, no lo voy a mencionar porque no tengo nada bueno que mencionar. No voy a decir que se encuentra con él. ¿A dónde? Se puede encontrar con él, sí. Hay posibilidades. Pero no voy a decir dónde, hermano, porque me van a linchar. Por lo menos en un momento así, ¿verdad? Entonces no voy a engañar a la gente tampoco. La máxima manifestación, la expresión del corazón de Dios es a través de Jesucristo. La mujer adúltera sorprendida en adulterio, dice la Biblia que Jesús la perdona, no la condena, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué le parece a usted? Y termino en esta mañana con la tercera verdad que tiene que ver con el tema que he compartido. ¿Por qué Dios lo está permitiendo? ¿Acaso Dios se olvidó de nosotros? Dios nunca se ha olvidado. Dios está presente en este momento con todos, con todos. Dios permite circunstancias difíciles al mundo para poder llamar nuestra atención. Dígame usted si muchas veces nosotros no pasamos, hermano, enfocado en otras cosas, y en algún momento a usted hasta el culto se le olvidó. Híjole, se me olvidó que era día de culto hoy. Usted estaba tan afanado como Marta, preparándole la comida al Señor. Estaba tan afanado que se le olvidó. Se me olvidó. Ahí hay uno, mucho peor. No tengo memoria para eso. Desayuné. Me tomé el café, pastor. ¿Y ahora qué le hago? Pues porréese los panes también, porque es puro café. Agarre la bolsa de pan y termínesela. Dios permite circunstancias difíciles al mundo para poder llamar nuestra atención. ¿Sabe por qué? Porque en las adversidades, iglesia, generalmente nosotros vemos a los lados, vemos alrededor nuestro, a ver quién nos puede ayudar. Dígame que no es cierto eso. Hay gente aquí que tienen hasta 5,000 amigos en Facebook. Yo me pregunto, esos 5,000 amigos, ¿dónde estarán cuando alguien está en la cama de un hospital o en una cárcel? ¿Dónde están? Hasta extranjeros tienen. Conozco gente que tiene amigos en China, en África, en Arabia Saudita, musulmanes y de todo. Dios mío, yo no sé cómo hacen para poder, hermano, conectarse con esta gente. Es asombroso. Con Google, con Mr. Google, sí, con el traductor Google. ¿Cómo hace esta gente? Yo pregunto, ¿dónde están los amigos cuando más usted los necesita? ¿Dónde está esa mano amiga? ¿Dónde está el apoyo de la familia? Muchas veces cuando usted está pasando por circunstancias difíciles. ¿Dónde están los gobernantes cuando más se les ocupa? ¿Dónde? Ellos sí están ausentes. Dios está presente. ¿Cuántos alaban al Señor? Ellos están ausentes, Dios está presente. Pero muy pronto van a salir por ahí. Pronto. Dios bendiga el corazón de nuestro hermano Renan. Que el Señor sea abriendo brecha y puertas, y que camine conforme al corazón de Dios. Y que si el Señor le permite llegar, dirija conforme al corazón de Dios. Que el Señor le bendiga. ¿Dónde están nuestros gobernantes? ¿Dónde están?
Y hablo del corazón de la gente que está en televisión y en radio también. ¿Dónde están? A esos que usted defiende tanto. Hay un eslogan ahorita: solo el pueblo salva al pueblo. Y es cierto, porque la gente particular es la que está ayudando, no los que tienen los millones. La gente particular es la que está haciendo bendición para estas familias del norte. ¿Dónde están? Ya van a aparecer muy pronto. Espera que termine esta tragedia y comienzan a salir como ratas de cloaca. Comienzan a salir porque el corazón de ellos es como la Biblia lo dice en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce, pero también se revela a nosotros. Nosotros sabemos porque se revela el corazón de la gente. Y si era su favorito, ya no debe de ser su favorito. ¿Por qué? No se puede dejar engañar por una babosada, discúlpeme la palabra, por una bolsa de cemento, por una bolsita de no sé qué. Pastor, ¿y ustedes han dado? Sí, hemos dado comida también. Y seguimos ayudando gente. Mañana estamos dando comida aquí mismo a las familias del comedor infantil, para que no vaya a regar la huella usted, ¿verdad? El pastor está dando comida, dijo el pastor. Dios mío, 300 familias aquí, Dios mío, ¿dónde sacamos tanta comida, verdad? Para la pandemia repartimos más de 300 bolsas de comida, juntamente con todas las personas que ayudaron. Y seguimos ayudando a la gente. Para que alguien, por si alguien está en televisión diciendo: ay, ¿ustedes en qué ayudan? Seguimos ayudando a la gente. Y no solamente en este tiempo, lo hemos hecho siempre. Y hay gente aquí en esta iglesia de manera individual está bendiciendo familias, porque tenemos corazón para bendecir al Señor y para bendecir al prójimo. Dios permite circunstancias difíciles para llamar nuestra atención. Cuando todos nos fallan, cuando todos nos dan la espalda, cuando la respuesta de nuestros gobernantes no es favorable, tenemos un máximo gobernante que es Dios. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Pero el verso 7 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Hay alguien que no falla y es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos alaban a Dios? Él está por encima de todo gobernante en esta tierra. Él no falla. Él siempre pondrá gente en el camino para que llegue a usted. ¿Cómo se manifiesta el Señor? A través de personas que tienen corazón para estar con nosotros en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Un mensaje de texto, una llamada telefónica, una visita, qué sé yo, cualquier cosa, hermano. Alguien Dios usará. Y a veces hasta los inesperados, gente inesperada llegará a usted para poder ayudarle, para poder darle una palabra de bendición, para poder suplir una necesidad. ¿Quién llevó a esta persona? Lo hizo el Señor. ¿Quién tocó el corazón? ¿Quién lo iluminó? ¿Quién lo direccionó? Fue Dios. Tuvo que ser Dios. Tuvo que haber una mano divina, una mano interventora de parte del cielo para cuidar de nosotros, para tener cuidado de nuestra familia. ¿Quién cuidó de Nectalí cuando estaba él en la cárcel? ¿Quién cuidó de su familia? Fue Dios. Dios usó personas, claro que sí, pero tuvo que ser el Señor. ¿Quién cuidó de mi esposa cuando estaba en el hospital? Tuvo que ser Dios. Habían doctores, enfermeras, la iglesia orando aquí, ayudándonos, sí, pero tuvo que ser Dios. Tuvo que ser el Señor tocando. Tuvo que ser el Señor abriendo puertas. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque en cada hecho, iglesia, en cada situación que nos pasa, vemos a Dios manifestarse, vemos a Dios moverse. Tuvo que ser el Señor.
Alguien se levanta por la mañana, abre su negocio, y cuando todos los negocios están mal, alguien llega para poder darle una palabra de bendición y poder comprar producto, poder, hermano, bendecirlo. Tiene que ser Dios. Yo digo, tiene que ser Dios. Pero Dios permite circunstancias en nuestras vidas para llamar nuestra atención. El desenfoque que nosotros teníamos, porque el ruido del mundo, el ruido de la gente, el ruido de todo lo que está pasando alrededor nos desenfoca del verdadero propósito, del verdadero objetivo, que es servir a Dios hasta que la trompeta suene, servir a Dios hasta que nuestras vidas terminen, nuestro tiempo en esta tierra caduque. Cuando perdemos el propósito, cuando perdemos el objetivo, entonces Dios dice: voy a llamar tu atención, voy a tocar esto, voy a mover estos hilos, voy a mover estas piezas para despertarte. Y Dios nos despierta y nosotros decimos: uy, Dios mío, ¿dónde estaba? Iba retrocediendo, iba apartando mi corazón de Dios, me iba apartando del Señor. Entonces Dios llama nuestra atención para podernos acercar a su corazón. Porque si hay una tragedia en el ser humano, iglesia, es apartarnos del corazón de Dios. Usted puede estar en la iglesia, pero apartado del corazón de Dios ya. Dejó de ser un adorador, dejó de ser un servidor, dejó de ser alguien que amaba a Dios y se convirtió en un religioso más. Dios permite circunstancias difíciles para poder llamar nuestra atención. Nosotros confiamos en la gente y la gente nos falla y solo nos usan para sus propósitos. Pero las circunstancias difíciles a nosotros nos vuelven más humanos, ¿sí o no? Cuando usted no ha estado en los zapatos de alguien para poder juzgarlo, para poder levantar un dedo, para poder entender a esa persona, a veces Dios nos tiene que llevar a esos zapatos y pasar por esa situación para darnos cuenta que nunca debimos levantar nuestro dedo para señalar, acusando a aquellos que deberían de haber sido restaurados por el Señor. Que no es levantar el dedo, es extender la mano para levantar. Y Dios dice: perdiste la sensibilidad. Así como yo te perdoné, tú también debes perdonar. Así como yo tuve misericordia de ti, tú también tienes que tener misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice su palabra. Dios permite circunstancias difíciles al mundo para poder llamar nuestra atención. Les dije al principio, la pandemia no cambió a muchos, y si algunos cambiaron fue para mal. Tampoco el huracán ETA, y yo no sé qué más viene, porque créalo que lo que viene no es nada bueno. Usted quisiera que todo viniera a la normalidad, todo regrese a la normalidad. No va a regresar a la normalidad. Este reloj profético de Dios no se detiene ya. Ya comenzó y seguirá. ¿Qué viene? No sé. Dios lo sabe. Y Dios lo seguirá permitiendo. Pero Dios seguirá interviniendo para poder guardar a los suyos, para poder proveernos lo necesario. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche, en esta mañana? Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Dios con estos. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Dígalo conmigo. Entonces dirán los pueblos, dirán las naciones, dirán mis vecinos, dirán mis amigos, dirá mi familia: grandes cosas ha hecho Dios con este. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Dele gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Yo no sé qué circunstancia Dios está y seguirá permitiendo en el mundo.
Está temblando constantemente la tierra. Yo no sé qué circunstancia Dios seguirá permitiendo para llamar la atención tuya, para llamar nuestra atención y darnos cuenta que la única manera de poder salvarnos de la tragedia que se avecina sobre esta tierra es estando bajo la cobertura del Señor. Y si algo pasa, y si viene una tragedia a nuestra vida y viene por voluntad perfecta de Dios, seguramente obrará para nuestro favor, para nuestro bien. Seguramente. Porque amigos nuestros, pastores, murieron en la pandemia y por eso Dios no deja de ser Dios bueno. Su tiempo había llegado. Dios así lo permitió. Pero no significa que Dios estuvo ausente de la familia. Mi pastor murió hace algunos meses atrás y Dios levantó al hijo del pastor para que se quedara ministrando la iglesia. La iglesia decidió que él tenía que ser el que administrara la obra del Señor. Un legado generacional se levantó. Y uno dice, ¿cómo podemos entender esto? Es que en nuestra mente finita jamás lograremos entender lo que Dios ya ha destinado, lo que Dios ya se ha propuesto en su corazón hacer. Hermano, solamente es el sí y el amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Sí y amén, sí y amén. Señor, tú sabes lo que vas a hacer. Yo no sé qué pasará mañana, yo no sé qué pasará en Navidad, yo no sé qué pasará en Año Nuevo, no sé qué sucederá el año 2021, pero yo lo único que sé es que mi vida está escondida en Dios a través de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Recibe esa palabra en su corazón en esta mañana. Aleluya. Dios va a permitir circunstancias difíciles para llamar nuestra atención, para decirnos: enfócate en lo que es prioridad, en lo que es importante, en lo que es necesario. Iglesia, este mundo se va a terminar. Es más, ya se está terminando. Este mundo está en un caos. ¿Sí o no? Es un caos. Lo que nunca había pasado. Todos los días usted ve algo nuevo y la gente dice: esto nunca había pasado. Y así van a seguir diciendo, porque van a venir situaciones nuevas que el hombre, que van a sorprender, van a encontrar al ser humano desprevenido. Iglesia, lo van a encontrar por sorpresa. Nos van a tomar situaciones. Vamos a tener que seguir adorando, vamos a tener que seguir bendiciendo al Señor, vamos a tener que seguir predicando el evangelio de Cristo hasta que Cristo venga a levantar a su pueblo. ¿Por qué Dios lo permite, iglesia? Ese es el tema. ¿Por qué Dios lo permite? Porque Él es soberano, pero nunca ha estado ausente. Dios siempre ha estado presente. Y en esta situación que estuvimos viviendo, Dios está presente con nuestros hermanos del norte, con los hermanos de Nicaragua, con gente de cualquier país donde venga una situación de tragedia. Dios ha estado y seguirá allí. ¿Cuántos alaban al Señor?